veremos la ventana del navegador de los catálogos de AutoCAD Electrical. Y menciono los catálogos porque son dos. Luego de iniciar el primer dibujo aparece esta ventana, generalmente junto al administrador de proyectos. Es el navegador de catálogos. Al costado izquierdo puede ver el nombre de la ventana y en la parte superior tres funciones. La primera es para aplicar propiedades a la ventana. Si la activamos, se muestra un menú que nos permite moverla, cerrarla, cambiar el tamaño y otras funciones más. Luego tenemos la función para contraer esta ventana. Y finalmente, la función para cerrarla. En la parte superior derecha tenemos dos botones. El primero es para configurar la base de datos y el otro es para acceder a la ayuda en línea. Si activamos la configuración de la base de datos, se muestra la ventana que nos indica la base de datos que este navegador está usando. Como puede ver, hay dos bases de datos. Ambas usan el programa Access de Microsoft. Esto se puede identificar por la extensión de estos dos archivos que es MDB. La primera base de datos contiene todos los componentes, elementos o dispositivos que se usan para dibujar los esquemas de control. La segunda contiene todos los dibujos de los tableros o armarios en sus vistas de planta. En estos dibujos se muestran las medidas de estos tableros de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante. Aquí también nos muestran los nombres de estos archivos y su ubicación. Hay que acceder a ellos con el debido cuidado para no modificar la data de forma desprevenida. En esta ventana también puede ver que podemos cargar nuestra propia base de datos en SQL Server. Ahora voy a cerrar esta ventana haciendo clic en cancelar. En esta ventana del navegador de catálogos podemos acceder a la enorme base de datos por categoría, es decir, seleccionando un grupo de equipos. Si abrimos esta ventana desplegable denominada categorías, podemos ver que tenemos toda la base de datos agrupadas por diferentes componentes como amperímetros, conectores, rieles DIN, tableros, o sea, la vista frontal de los tableros, sensores de flujo. AutoCAD Electrical también permite desarrollar diagramas o dibujos de circuitos neumáticos. Como puede ver, tenemos todo el catálogo agrupado por categorías. Para ver la lista de estos componentes, hay que seleccionar una categoría y luego hay que hacer clic en este botón de buscar. En la tabla de resultados se muestra la lista de todos los componentes de esta categoría y en la parte inferior nos indica la cantidad que tiene esa base de datos en esa categoría. Puedo cambiar a otra. Hago clic en buscar y me va a mostrar la lista completa de esa categoría indicando la cantidad de componentes que tenemos en la base de datos. Podemos ampliar la vista de esta ventana haciendo un clic sostenido a sus costados. En la parte inferior, para ver una mayor cantidad de componentes de la lista, también lo podemos ampliar a la derecha para ver más columnas de descripción. Para regresar a su tamaño original, repito el proceso y aquí tenemos una ventaja, solo nos permite reducirlo hasta su tamaño mínimo o hasta su tamaño original con el cual estuvo por defecto. Junto al título de la tabla de resultados hay dos botones. El primero es para marcar a ciertos componentes como nuestros favoritos. Con esto, cada vez que consulte la base de datos, los componentes de nuestro interés o de mayor uso se mostrarán al comienzo de la lista o serán los únicos que se muestren. El segundo botón es para editar los datos. Observe, si recorro la lista hasta el final de esta categoría, toda la lista se muestra en fondo blanco.
y al final no hay ninguna celda disponible. Ahora, voy a hacer clic en editar. La tabla de resultados se pone en fondo amarillo. El primer componente se pone en color azul y la primera celda con borde oscuro. Aquí solo debo escribir y los datos de esa celda se modificarán. Ahora puedo moverme por cualquier celda como en una hoja de cálculo y realizar las modificaciones que desee. Si ahora voy hasta el final de la lista o de la tabla, puedo observar que hay una celda disponible para poder ingresar un nuevo equipo o una nueva línea de datos a la base. Mientras esta tabla se esté editando, aparecen dos botones en el encabezado de esta lista. El primero es para guardar las modificaciones y el siguiente para cancelarlo. Haré clic en cancelar y todo regresará a como estaba al comienzo. Finalmente tenemos un botón para poder acceder a toda la base de datos completa en forma de tabla. Este botón es el que se denomina búsqueda total. Si hacemos clic en este botón se muestra la tabla de todos los datos, con los filtros en la columna de la izquierda, donde además nos muestra la categoría y la cantidad de datos o componentes por cada una de esas categorías. Debido a que la base de datos es muy grande, como puede ver en la barra inferior, hay que esperar mientras el programa carga todos los datos en esta vista previa. También podemos ampliar el tamaño de esta ventana, haciendo un clic sostenido en sus lados, en la parte inferior para ver más datos, o también en el lado derecho para ver una mayor cantidad de información de cada uno de los datos de esta base. Finalmente, para cerrar, hacemos clic en cancelar y evitar que alguna modificación se quede guardada.